Bueno, en esta oportunidad seguimos con otro paso más dentro de estos 5 puntos fundamentales, de los que venimos ya tratando unos cuantos puntos, pero estamos recién en el primero. Así que miren, son 5 etapas que lleva el primero, después seguiremos todavía. Pero dentro del primer punto fundamental, que es la gloria de Dios, nos queda un apartado que es señales y milagros. Un tema bastante controversial dentro de la iglesia, porque hay iglesias muy tradicionales que entienden que las señales y milagros no son para este tiempo, que son para la iglesia primitiva, fueron para la iglesia primitiva y ya no están. Y hay otras iglesias que, entre las cuales nos encontramos, que creemos que están vigentes y que son actuales y que aún hoy Dios se mueve de la misma manera que se movía en la iglesia primitiva. Lo cierto es que señales y milagros son un tema muy interesante para la iglesia. Todos quisiéramos ver abundancia de estas cosas. Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios. Un milagro aporta una revelación de su presencia y de su poder. Cuando en la iglesia ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren cosas tremendas, es porque la presencia de Dios se está moviendo y son cosas absolutamente sobrenaturales. Cuando uno lee en la Escritura, a lo largo de toda la Biblia encontramos fenómenos sobrenaturales, porque obviamente la Biblia es un libro sobrenatural y aún la palabra profética ya es un milagro. Pero hubo oportunidades en que había abundancia de milagros porque lo necesitaba históricamente el pueblo de Dios. Y otros lugares donde ocurrían, otros tiempos donde ocurrían quizá menos cosas así grandes, enormes. Periodos de abundancia de milagros ocurrieron, por ejemplo, en los tiempos de Moisés y de Josué. Y eran necesarios en ese momento para confirmar a la nación de Israel, para confirmar la liberación que habían tenido con la salida de Egipto, para darles la ley, para sellar el pacto con el pueblo de Dios. Se estableció el culto y se conquistó la tierra prometida. Todo eso con una cantidad enorme de intervenciones de Dios, sobrenaturales, que trajeron un gran temor entre las naciones que rodeaban a Israel y le dieron la victoria. Otro periodo de grandes milagros fue el de los profetas Elías y Eliseo. Condiciones diferentes. El reino estaba dividido, el reino del norte había entrado en una gran apostasía, había tenido una serie de reyes que eran uno más malo que otro, y aquí aparecen estos dos profetas tremendos que se enfrentan ante el avance del paganismo que estaba entrando en el pueblo de Dios. Otro periodo de grandes milagros fue el del profeta Daniel, en tiempos en que el pueblo estaba en el exilio, después de haber sido el reino conquistado por los babilonios. Y seguramente que Dios necesitaba sostener a los deportados para que su fe no decayera en medio de una nación pagana. Y después el gran tiempo de milagros con Jesús y la iglesia primitiva. Son innumerables los milagros que hizo el Señor, tremendos, emocionantes, desconcertantes algunos, y después la iglesia primitiva que continúa con milagros de la misma magnitud, porque el Señor lo había prometido así. Lo cierto es que en la iglesia primitiva encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 29 y 30, un momento en el que la iglesia clama a Dios. Estaban en medio de una persecución. Pedro y Juan habían sido encarcelados, los habían conminado a no predicar más el evangelio, los estaban asustando, los estaban amenazando. Y 4:29 de Hechos dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
lo primero que ellos piden es que no se asusten por lo que estaba ocurriendo, sino que con todo denuedo Dios los habilitara para continuar hablando la palabra. Pero esa palabra también tenía que ser sostenida por muestras del poder de Dios. Y entonces la oración continúa diciendo: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés, y acá tenemos otra oportunidad más, en la que vuelve a ocurrir casi lo mismo. Otra vez, estaban congregados, todo tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se cumplió lo que habían pedido, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero también se cumplió la otra parte de la oración, que ellos pedían que hubiera señales, milagros, sanidades. Y encontramos en 5:12 que el Señor les contesta y dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos de las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Así que impresionante, aún la sombra de Pedro podía llegar a sanar los enfermos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Realmente una manifestación extraordinaria de milagros. Y entre estos dos eventos, una persecución, un clamor y esta contestación, encontramos también en el capítulo 5 otro milagro, pero quizá de características negativas, que es la muerte de Ananías y Zafira. Y a uno lo asusta un poco, ¿no? Está la presencia de Dios. Hay un mover de Dios tremendo. Pero el mover de Dios no es chiste. Es Dios el que está allí. Cuando Dios se manifiesta con milagros, con sanidades, con enormes bendiciones, también está exigiendo santidad en los que lo rodean. Cuando la iglesia tiene un avivamiento de bendiciones, también hay un avivamiento de las exigencias de Dios sobre nuestra santidad. Y Ananías y Zafira se equivocaron en lo que no parece un pecado enorme, pero era un momento enorme. Y el pecado era una burla al Espíritu Santo en una cosa quizá ridícula, porque ellos podrían ni haber dado nada y hubieran seguido con su propiedad y con su vida. Pero sin embargo, mintieron en el valor que habían vendido la propiedad y se condenaron solos. Dios es santo. De todas maneras, es bueno que continuemos clamando para que en nuestro tiempo sigan ocurriendo señales, milagros y prodigios. Tendría que ser un clamor de todos los días, ¿no? Para que con ese poder de Dios pudiéramos con denuedo también predicar la palabra y que ocurrieran cosas tremendas. Pero también sepamos que Dios es exigente y que cuando vienen esas cosas tremendas tenemos que esforzarnos también en nuestra propia santidad para movernos en este mover de Dios. Negar que Dios hoy haga milagros sería reducir a Dios, achicarlo, limitarlo en todo su poder. Y esto no lo podemos aceptar. Por eso entendemos que aunque hoy no pase alguien y la sombra aún sane a un enfermo, Dios puede hacerlo, porque no es el hombre, es Dios el que lo hace. Dios podría hacerlo, no se limita a su poder. Y vaya uno a saber si no ocurren cosas alrededor de todo este gran mundo que no llegan a nuestra información o no nos enteramos, cosas que a lo mejor si hubiera que escribirlas
llenarían cantidad y cantidad de papel, pero no se informan, no se cuentan porque no es noticia, porque tampoco el mundo tiene mucho interés, ¿no? Pero ocurren cosas. Aún en medio nuestro ocurren cosas. Cosas que nosotros muchas veces no contamos. Quizás sea nuestra forma de ser. Hay otras iglesias que hacen pasar a las personas, dan testimonio, cuentan la sanidad o el milagro que Dios hizo. Nosotros no lo hacemos. Ocupamos todo el tiempo para dar culto a Dios y para alabar a Dios. No digo que el otro esté mal, está bien. Son diferentes formas quizá de desarrollar la iglesia. Pero ocurren cosas. Y cosas que a veces son muy fuertes, muy tremendas, que nos muestran que estamos en medio de un Dios vivo. Un Dios que está, que es real. Un Dios que se mueve, un Dios que actúa. Un Dios que escucha las oraciones de su pueblo. Y en medio de esta gloria que nos rodea también, tenemos que preocuparnos una vez más por nuestra santidad. Cuando suceden milagros hay que esforzarse en no desviar la visión de la gloria de Dios. Cuando hay avivamientos donde ocurren muchos milagros, muchas veces dejamos de ver la gloria de Dios para mirar las señales y milagros. Nos entretienen tanto lo que estamos viendo que perdemos la visión de quién está haciendo esto. Y eso es el riesgo que Papi nos predicaba en el pasado. Si viene un avivamiento, no saquemos la vista de la gloria de Dios. Tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Las señales y milagros pueden ser muy impresionantes, pero es más impresionante el autor de las señales y milagros. Así que podemos quizá disfrutarlo todo, pero sin perder de vista que Dios está detrás de estas cosas y que es mucho más grande que las señales que estamos viendo. Son manifestaciones de la gloria de Dios, pero no es la gloria de Dios misma. La gloria de Dios misma es mucho más grande. Y nosotros nos reunimos para dar gloria a Dios. La gloria de Dios es algo que es casi intangible porque es Dios mismo. No sabemos cómo alcanzarlo eso. Es algo tan grande, tan enorme. Cuando ocurren milagros, los disfrutamos. Pero la gloria de Dios es mucho más amplia y mucho más tremenda. En Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Hay otra versión que dice: estas señales acompañarán a los que creen. Y acá podemos ir viendo varias cosas, ¿no? Una es que estamos hablando de una señal. Y también estamos hablando de milagros y prodigios. Pero parece que señal tiene otra connotación. Una señal es como un cartel que está anunciando algo. Uno ve la señal y no se queda en la señal. Avanza hacia donde está lo que está siendo señalado. Si usted viaja a Bariloche y llega al Parque Nacional Nahuel Huapi y ve el gran cartel que dice Parque Nacional Nahuel Huapi, se saca una foto y se va, se quedó sin ver el parque. Esa era la señal nada más. Pero había que seguir avanzando para poder disfrutar del Parque Nacional. Cuando vienen las señales de Dios, pueden impactarnos, pero hay que seguir avanzando, porque atrás de la señal está la gloria de Dios, que es lo que queremos alcanzar. Así que para comenzar, una señal es algo que marca un sitio o una actividad, y lo más importante no es la señal, sino lo que está siendo señalado. También nos dice este texto que las señales seguirán, o sea, irán detrás nuestro, nosotros iremos adelante, las señales irán detrás, nosotros miraremos a Jesús, el autor y consumador de la fe, y las señales vendrán atrás nuestro.
No podemos concentrarnos en las señales. Si ocurren, ocurren. Si no ocurren, gloria a Dios también. Él es Señor, hace lo que quiere, se manifiesta como quiere, sana a quien quiere y se lleva a quien quiere. Él puede hacer lo que quiera. Nosotros podemos orar, podemos pedirle, podemos gozarnos cuando se nos conceden y cuando no se nos conceden, Él es soberano, es el Rey, es Dios. Así que no sabemos muchas veces, no entendemos, pero Dios sí entiende y no se le escapa nada. Así que seguirán detrás nuestro, no delante. No tenemos un sitio donde llamemos a la gente a ver señales y milagros. Tenemos un sitio donde llamamos a la gente a dar gloria a Dios. Y si hay señales y milagros, estarán detrás. A lo mejor no las vemos, no tenemos ojos en la nuca, pero miramos a Dios, que es mucho más grande y mucho más precioso aún que las señales y milagros. Estas señales seguirán, dice, a los que creen. Así que hay que creer. Las señales pueden llegar a apoyarnos en la fe, pero la fe nos la va a dar Dios. La fe es para los que creen. Había quienes no creían e intentaron hacer milagros y les salió mal. En Hechos cuenta la historia de unos judíos que hacían exorcismo y fueron a liberar a un endemoniado y le dijeron: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo. Y los demonios los atacaron, les dieron una paliza y les rompieron toda la ropa. Tuvieron que salir despavoridos de ahí. Ni siquiera era el Dios de ellos, era el Dios de Pablo. Así que evidentemente que se metieron con cosas espirituales que no entendían y les fue terriblemente mal. Obviamente, para que ocurran cosas tenemos que creer, tenemos que ser salvos, tenemos que estar santificados por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos dará el poder para poder hacer cosas en el nombre de Jesús. Porque tampoco es en nuestro propio nombre. Usted intente echar un demonio en su nombre y se va a morir de risa. Es en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y aparte esto tiene otra connotación, porque cuando nosotros hablamos de hacer algo en nombre de un tercero, nosotros somos como un apoderado de alguien que nos otorga un poder para hacer algo. Si usted tiene que vender una casa de un familiar que tiene en Europa, el familiar le puede enviar a usted un poder para que venda la casa y le envíe el dinero. De esta manera, pareciera que Dios también nos envía el poder a nosotros. Pero es en nombre de Él que lo hacemos, no en nuestro propio nombre. Así que son cosas como para tener muy en cuenta. Las señales seguirán, las señales no son Dios mismo, son las señales que están marcándonos hacia dónde va Dios. Las señales seguirán a los que creen y es en el nombre de Jesús en el cual ocurren estas cosas tremendas. En Lucas 9, 62 dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Siempre esto lo entendemos desde el ángulo que el que se pone en la obra y se queda mirando hacia la vieja vida que llevaba, obviamente que no está apto para ponerse en el surco y tirar hacia adelante. La imagen que el Señor nos pinta es la de un hombre que está arando un campo. Seguramente que estará con su caballo, con su arado, y si se pone a mirar hacia atrás, el surco se le va a desviar y va a terminar en cualquier lado. El que está arando tiene que mirar hacia adelante, para que el caballo vaya por donde el amo quiere que vaya, para que pueda guiarlo con la rienda por el lado y un surco al lado del otro paralelo para aprovechar la tierra al máximo. Si el que está arando se distrae, si queda mirando para atrás, el surco sale para cualquier lado y desaprovecha toda la tierra. Así que el que está arando no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Y si nosotros miramos hacia adelante y las señales quedan atrás, pues no miramos las señales tampoco. Miramos hacia adelante. La iglesia que avanza, decía Papi en los 5 puntos fundamentales, es la que mira al Señor de una manera total
y exclusiva. ¿Queremos avanzar? Miremos al Señor de una manera total y exclusiva. Sigamos congregándonos para dar gloria a Dios, para alabar su nombre, para que su presencia se manifieste. Y sigamos clamando para que ocurran cosas. Porque seguramente que en los tiempos difíciles que le toca vivir al mundo, porque no es solamente nuestro país el que está viviendo momentos difíciles, creo que es todo el mundo, se empieza a sentir una expectativa de que algo está pasando, de que algo va a ocurrir. Quizá es esa expectativa de la segunda venida del Señor, que puede ser mucho más inminente de lo que nosotros imaginamos. Y en medio de toda esta ansiedad que se está generando en el mundo, se está preparando el terreno para poder predicar la palabra con denuedo. Qué bueno que el Señor también envíe el poder del Espíritu Santo para que se pueda manifestar en señales y milagros. Pero cuando todo esto ocurra, tendremos que seguir mirando a Dios. No distraernos con lo que suceda. Gozarnos con lo que suceda, pero mirar a Jesús, que es mucho más precioso, mucho más grande y mucho más tremendo que cualquiera de las señales que podamos ver. Amén. Dios los bendiga.